Hola compañeros Uniremington, hoy vamos a dar continuidad con los temas concertados para el curso de álgebra lineal del periodo 2021. Continuamos con el tema general de solución de ecuaciones lineales 2×2. Entonces, venimos viendo los métodos de solución, ¿cierto? Hoy vamos a ver el método de reducción. Entonces, como concepto general de este método, dice, para resolver un sistema con el método de reducción o eliminación, pilas que también se llama eliminación, algunos libros lo toman como eliminación, así que de pronto si van a consultar libros aparte de los que ya sean recomendados, pueden que lo encuentren como método de eliminación. Es el mismo, ¿cierto? Reducción o eliminación, en el que se combinan las ecuaciones con sumas o diferencias de tal manera que se eliminen una de las variables. Vamos a ver de qué se trata el método. Entonces, para explicar más o menos esto de qué es eso de combinar las ecuaciones con sumas o diferencias, ¿cierto? ¿Qué es eso? Entonces, sencillamente es acomodar las ecuaciones, ¿cierto? Y a sumarlas o restarlas, parecido como cuando hacíamos en primaria, ¿cierto? Cuando hacíamos las sumas, que colocamos términos uno debajo del otro para poder hacer la suma, algo similar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, yo acomodo las dos ecuaciones de esa forma y la idea es poder arreglarlas para que estas sumas sumo de esta forma, ¿cierto? Hacer una sumatoria o una resta, ¿listo? Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver el paso a paso, vamos a ver el ejemplo para que podamos entender, ¿listo? Entonces, como siempre les vengo haciendo a ustedes con los métodos, vamos a hacer un paso a paso. Primero vamos a repasar cómo solucionar las ecuaciones, ¿listo? Entonces, como primer paso, llevar las ecuaciones a su mínima expresión. Recuérdenlo, clarísimo, si la ecuación es muy larga y puedo simplificar, o sea, puedo operarla, recuerden que se debe llevar siempre a su mínima expresión, siempre. Segunda, enumerar las ecuaciones. Entonces, para que no nos vayamos a después de pronto enredar o despistar, enumeremos las ecuaciones cuando ya las tengamos en su mínima expresión. Igualar los coeficientes. Entonces, aquí viene la cuestión de este método. ¿De qué trata este método? Entonces, se multiplica una o más de las ecuaciones por números adecuados para que el coeficiente de una de las variables en una de las ecuaciones sea negativo del coeficiente respondiente de la otra. Se igualan los coeficientes de alguna de las variables pero con signo contrario. Ya les voy a explicar qué significa esto, o sea, qué significa esto que les acabo de decir. ¿Qué es eso de igualarlas, de multiplicar? Ahorita lo vamos a ver en el paso a paso, ¿listo? 4. Sumar las ecuaciones. Entonces, después de que ya haya igualado los coeficientes, ahí sí sumo para eliminar una de las variables. Quinto, se despeja la variable que queda y encontramos el valor de la variable. Sexto, se realiza el mismo procedimiento del paso 3, 4 y 5, pero ahora con la variable restante, con la otra variable. Entonces, si empezamos con x, ¿cierto? Después de que hagamos el paso 3, 4 y 5 para x, ahora en la siguiente vamos a hacer esos tres pasitos del 3, 4 y 5, pero para y. 7 se comprueba, ¿cierto? Ya tenemos los valores de x y y, entonces comprobamos reemplazando las variables en cualquiera de las ecuaciones iniciales, esas que en el paso 2 enumeramos en esas ecuaciones. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de aprendizaje para que tengamos claro ese paso a paso. Solucionar el siguiente sistema lineal 2×2 usando el método de igualación. Tengo este sistema lineal, tengo dos ecuaciones, ¿cierto? Dos ecuaciones lineales. La primera es 4x menos 3y igual a 5. El segundo, 2x más y igual a 7. Entonces, el primer paso se llevan a su mínima expresión. No necesito llevar la mínima expresión porque ellos ya están en la básica, ¿cierto? O sea, ¿puedo operar algo? No puedo hacer nada más, ¿cierto? O sea, esa es la mínima expresión. Cuando yo ya no puedo hacer nada más, no puedo operar más. Segundo, enumerar las ecuaciones. ¿Listo? Tengo mis dos ecuaciones y las voy a enumerar. Voy a llamar la primera ecuación 1, la segunda ecuación 2. Paso 3. Igualar los coeficientes. Ahora sí, se viene lo importante de este método. ¿Qué es eso de igualar los coeficientes? ¿Qué es eso de multiplicar uno o más? Vamos a verlo entonces. Inicialmente escogí la x, ¿cierto? La variable x para eliminar, ¿cierto? Entonces, para igualar los coeficientes y que queden con signos contrarios, la ecuación 1 se multiplica por 2 y la ecuación 2 se multiplica por menos 4.
¿Qué carajo es eso? Vamos a mirar qué pasó. ¿Qué es lo que yo necesito? Ahorita en la suma lo vamos a ver más claro. Necesito poder cancelar estas variables al yo sumarlas. O sea, si yo pudiera sumar el 4x, ¿cierto? Y de la otra ecuación el 2x, yo lo sumara para cancelarla. O sea, debo buscar la forma de durante una sumatoria, o sea, por medio de una sumatoria, poder cancelarlas, ¿cierto? Entonces, debo multiplicar un coeficiente, o sea, multiplicar, pero cada ecuación puede ser diferente, sí puede ser diferente siempre y cuando, pilas, se multiplique a ambos lados de la igualdad. Ojo, ese coeficiente que decidimos multiplicar siempre debe multiplicar a ambos lados de la ecuación. No vayan a salir con que no, ya no uso, o sea, solo voy a usar el 2 y voy a multiplicar por este lado. No, porque si no lo multiplican al otro lado de la igualdad les va a quedar mal. ¿Listo? ¿Cuál tomé yo para hacer la de abajo? Menos 4. Ya se van a dar cuenta por qué. Pónganle cuidado. Entonces, al yo hacer la multiplicación de la ecuación 1 por 2, recuerden, debe multiplicar toda la igualdad a ambos lados. El 2 debe multiplicar al 4, debe multiplicar a 3y también, ¿cierto? Entonces, 2 por 4x, ¿cuánto me da? 8x, ¿cierto? ¿Cuánto me da 2? Tengo menos, ¿cierto? Más, el más positivo del 2 por menos, ¿cuánto me da? Menos 2 por 3, 6y. Ahora, igual, al otro lado de la igualdad también debo multiplicar 2 por 5, ¿cuánto da? 10, ¿cierto? Vamos a repetir el mismo procedimiento, pero ahora con el coeficiente que escogimos, el número que escogimos para multiplicar con la segunda ecuación. Ojo. Menos 4, ¿cierto? Menos 4 por 2x, ¿cuánto da? Menos por más, menos 4 por 2, 8x, ¿cierto? X. Ahora por allí, menos 4, menos por más, da menos 4 por y, 4y. Igual, lo mismo como en la anterior ecuación, debo multiplicar ambos lados de la igualdad, el 7, ¿cierto? Por menos 4, menos por más, da menos 7 por 4, 28. Sumar las ecuaciones, ¿listo? ¿Cómo las sumo? Recuerden lo que les dije al principio, como si fuera una sumatoria de primaria. Pongo las ecuaciones una debajo de la otra y sumo. Ahora sí, ¿para qué tenía yo que multiplicar? Miren lo que pasó. Busqué números, ¿cierto? Que multiplicando a la ecuación inicial me acomodaran los coeficientes que acompañan a la x, de tal forma que si yo los sumo, los cancelo. Miren lo que dice. ¿Cómo era la primera? 4x, tenía 4x y la otra 2x. O sea, tenemos que buscar coeficientes que hagan que si yo los sumo, ¿cierto?, se cancelen. En este caso, ¿por qué menos? Pues claro, porque necesito que uno de ellos dos quede negativo, ¿cierto? Yo también pude haber puesto acá menos 2 y aquí 4 positivo. El de arriba me quedaba negativo y el de abajo positivo. Igual cuando yo hiciera la operación, ¿cierto?, se iban a cancelar. O sea que recuerden, la idea es buscar números, ¿cierto?, que yo pueda igualarlo de esta forma, para que al sumarlo, ¿sí o no?, en este caso, como son de diferentes signos, al hacer esa resta, se cancelen las variables, ¿cierto? Entonces, mire, ¿cómo quedó esto? 8 positivo y 8 menos 8 negativo, ¿cierto? Entonces, hago esa suma. ¿Cuánto me da? 0. Se cancelaron las x, ¿cierto? Se fueron. Ahora sumo también esto. Menos 6y, menos 4y, ¿cuánto me da? 10. Menos 10y, ¿cierto? Menos 10y. Y hago esa suma también después del igual también. Menos 28 más 10, ¿cierto? ¿Cuánto da esta resta? Menos 18. Como pueden ver, cancelé las x, ¿cierto? Ya no tengo x. Ahora sí, ya no tengo las x, tengo la y solita. ¿Puedo despejarla? Sí, claro. ¿Qué está haciendo el menos 10? Está multiplicando. ¿Pasa qué? A dividir, ¿cierto? Y igual a menos 18 sobre menos 10. ¿Y cuánto me da eso? Le saco la mitad a ambos. Menos dividido en menos, ¿cuánto me da? Una vez queda positivo de una vez, ¿cierto? Le saco la mitad a este. ¿Cuánto me da? 9. La mitad 10, 5. Entonces llévale 9 quintos. Ojo,
volvemos a hacer lo mismo para eliminar y, ¿cierto? Los tres pasos anteriores lo vamos a hacer ahora para y. Ahora, los números que debo encontrar para multiplicarlas, ¿cierto? Y poder hacer que cuando yo sume pueda cancelar las y. Entonces este y ya está negativa, ¿cierto? Menos 3y. La dejo quietecita, por eso la multiplico solo por 1. Las que yo no voy a tocar las multiplico por 1. Pilas, porque la ley es que yo debo multiplicar ambas ecuaciones. ¿Que puede ser diferentes números? Sí puede ser diferentes números, pero ambas ecuaciones debo multiplicarlas. O sea que en este caso, como yo quiero dejarla quietecita, la multiplico por 1. Recuerden que todo número multiplicado por 1 da 1, ¿cierto? Listo. Ahora la de abajo. Arriba ya tengo el menos 3y. Necesito esta y convertirla, ¿cierto?, en un 3 para que yo pueda hacer esta suma y cancelar las y. Entonces multiplico todo por 3, ¿cierto? Porque acá hay un 1, está la y solita, un 1. 3 por 2x, ¿cierto? Y 3 por y. ¿Cómo sería? La de arriba queda quietecita, ¿cierto? Y ahora la ecuación de abajo. 3 por 2x, ¿cuánto da? 6x. Y 3 por y positiva, 3y positiva, ¿cierto? Del otro lado igual. 3 por 7, 21. Ahora sí, procedemos a hacer la suma. Hacemos la suma, ¿cierto? Como podemos ver, miren, ya podemos cancelar las y. Cancelamos las y, sumamos 4x más 6x, 10x. 5 más 21, ¿cuánto da? 26. Listo, quedó la x solita, ¿cierto? Vamos a despejarla. ¿Qué está haciendo el 10? Está que multiplicando, ¿cierto? Pasa al otro lado a ¿qué? A dividir. 26 sobre 10, ¿cuánto da? En este caso no lo puedo operar directamente, pero le puedo sacar la mitad, ¿cierto? La mitad de 26, ¿cuánto da? 26 dividido en 2, ¿cuánto da? 13. 10 dividido en 2 da 5. Entonces x vale 13 quintos. Listo, tengo el valor de y y tengo el valor de x, ¿cierto? Vamos a reemplazar para poder encontrar, confirmar, ¿cierto? Comprobar si estos valores están correctos. Entonces, tengo el valor de y y tengo el valor de x. Donde está x y donde está y, los reemplazo, ¿cierto? Reemplazo donde está x y donde está y hago la operación para confirmar. Entonces, donde estaba la x coloco el 13 quintos. Donde estaba la y coloco el 9 quintos y hago la operación. 4 por 13 sobre 5, ¿cierto? 4 por 13, ¿cuánto da? 52 sobre 5. Recuerden que al multiplicar esto, es una multiplicación de fraccionarios. ¿Se multiplican qué? De frente. Menos, el menos se conserva. 3 por 9 quintos, 3 por 9, 27 sobre 5 igual a 5. Vamos a hacer la operación, pero recuerden, hay una propiedad que también les comentábamos en los repasos de inicio de semestre. Cuando operamos fraccionarios y tienen la misma base, ¿cierto? Entonces, el mismo denominador, perdón, entonces el denominador se mantiene, ¿cierto? Y arriba se hace la operación. ¿Qué estaban haciendo? Se están restando. Pongo el mismo denominador y hago la resta. 52 menos 27 igual a 5, ¿cierto? ¿Cuánto da 52 menos 27? 25, ¿cierto? 25 dividido en 5 igual a 5. Y hago esa operación ahora. 25 dividido en 5, ¿cuánto da? 5. 5 igual a 5, verdadero. Lo que significa que el procedimiento estuvo correcto, ¿cierto? Ahora vamos a reemplazarlo nuevamente, ¿cierto? Entonces 5 igual a 5, verdadero. Pilas. Vamos a ver otro ejercicio para que confirmemos lo que acabamos de aprender. Entonces, tengo estas dos ecuaciones. 3 medios por x menos un tercio, perdón, de y igual a 4. ¿Puedo hacer algo más con ellas? No, ¿cierto? Ya están en su mínima expresión, entonces las enumero. Ecuación 1. La siguiente ecuación, ¿qué es? X más y igual a menos 1. ¿Puedo hacer algo con ellas? No las puedo operar, entonces la enumero de una vez, ¿cierto? Listo, empecemos con el siguiente paso. Vamos a igualar. La idea es que podamos, ¿cierto?, equilibrar las sumas, los factores, perdón, para que al sumar podamos cancelarlo. La primera, pues en este caso la quiero dejar quieta, ¿cierto? La multiplico por 1, ¿cierto? En la segunda, pues necesito convertir este señor 3 menos 3 medios, convertirlo en 1, perdón.
¿cierto? ¿Para qué? Para que entonces, al hacer la suma con este señor, podamos cancelar las x, ¿cierto? Entonces, recuerden, la primera ecuación la estoy multiplicando por menos 3 medios. Menos 3 medios por x, ¿cuánto da? Menos 3 medios de x, ¿cierto? Menos 3 medios por y, menos 3 medios de y, ¿cierto? Mírenlo acá. La de arriba, recuerden que la multiplicamos por 1, no pasa nada, se conserva. La de abajo la multiplicamos por menos 3, ¿cierto? Ojo, al otro lado de la igualdad también hay que hacerlo. Entonces, menos 3 medios por menos 1, menos por menos da más. 3 medios por 1 da 3 medios. Listo. Vamos a hacer la suma. Ahora sí, acomodamos las ecuaciones, ¿cierto? Acomodamos las ecuaciones como suma. Listo, estas con x, ¿cuánto me da? 3 medios menos 3 medios me da 0. Y la otra, hagamos la suma. Menos un tercio, ¿cierto? ¿Cierto? Menos un tercio de y menos 3 medios de y. ¿Cómo hago esa operación? Recuerden, ¿cómo operar fraccionarios? Entonces, multiplico los denominadores. 6, ¿cierto? Ojo, menos 1 por 2, ¿cuánto da? Menos 2y, piras con la y. Menos 3 por 3, ¿cuánto da? Menos 9y. Piras ahí con eso. ¿Listo? ¿Cuánto me da esta operación? Menos 2y menos 9y me da 11, ¿cierto? Esto simplemente hago esta suma. Me da menos 11 sobre 6y. Y ahora vamos a operar los que están en la igualdad. En el otro lado de la igualdad, 4 más 3 medios. 4 más 3 medios, ¿cuánto me da? 4, ¿cierto? 4 por 2, 8, más 3, porque 3 por 1 da 11 medios. Entonces, ya tengo la y solita, ¿cierto? Ya despejé. Ya tengo la y solita, entonces vamos a despejar y. ¿Qué está haciendo el 11? ¿Qué está haciendo el 11? Multiplicando, ¿cierto? Pasa al otro lado que a dividir. ¿Y qué está haciendo el 6? Está dividiendo, pasa al otro lado a ¿qué? A multiplicar. Entonces, mírenlo acá. Me llevo el negativo, me lo llevé con el 11, ¿cierto? Me lo llevo el menos 11. Entonces, el 11 estaba multiplicando, pasa ya a dividir. Pilas se confunden con este 11 que ya estaba ahí, ¿no? No vayan a creer que es que lo pasé para allá. El 11 ya estaba ahí. Paso el 11 que estaba del otro lado que acompañaba a la y, se estaba multiplicando, pasa a este lado que a dividir, mírenlo acá, está abajo de la raya, está dividiendo, ¿cierto? Está como denominador. El 6 que está haciendo acá está dividiendo, pasa ya que a multiplicar. Y hago la operación, 11 por 6, ¿cuánto da? 66. 2 por menos 11, ¿cuánto da? Menos 22. ¿Cuánto da 66 sobre menos 22? Nos da menos 3. Ya tengo el valor de 3 de y, ¿cierto? Ahora, recuerden, debo repetir todos los pasos. ¿Para qué? Para ahora sí encontrar x, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Necesito cancelar el valor de y, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tengo yo acá esa parte? Debo multiplicarlo. ¿Cómo estaban las ecuaciones iniciales? Todo va a ser por un tercio, ¿cierto? Entonces, multipliqué la primera por 1 y la siguiente la multipliqué por un tercio, ¿cierto? Para poder cancelarlas. Hago la suma, menos un tercio de y, ¿cierto? Igual a 0. Cancelo y y hago la suma de las x. Y hago la suma de las igualdades. ¿Cómo llegué a esta suma? Entonces, operé 3 medios de x más un tercio de x. Recuerden que es una suma de fraccionarios. 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. X, míralo acá. 2 por 1, 2. Me da 11 sobre 6, x. Y 4 más menos un tercio, ¿cierto? Nos da 11 tercios. Entonces tenemos, ya la y no existe, ¿cierto? Ya se canceló la y. Tengo 11 dividido en 6 por x igual a 11 sobre 3. ¿Qué está haciendo el 11? Multiplicando, pasa ya que a dividir. ¿Qué está haciendo el 6?
Dividiendo pasa ya que a multiplicar. Me queda de esa forma. Hago la operación 6 por 11, 66, ¿cierto? Y 11 sobre 3. 11 por 3, 33. ¿Cuánto me da? 6 tercios. 66 sobre 33 da 6 tercios. Y 6 sobre 3, ¿cuánto da? 2. Listo, tengo los valores de y y de x, ¿cierto? Vamos a reemplazarlos para poder comprobar. Entonces, en la ecuación 1, donde estaba x, ¿cierto? Pongo el valor de x, 2. Donde estaba la y, pongo el valor de y, que ¿cuánto vale? Menos 3. Y hago la operación. ¿Cuánto da 3 medios por 2? ¿Cuánto da eso? 3 medios por 2 da 3, ¿cierto? Y menos 1 tercio por menos 3 da 1. Pilas, se cancelan de una vez. ¿Y cuánto varía eso? 3 más 1, ¿cuánto da? 4. La igualdad, ¿cierto? Entonces nos da una igualdad. Significa que la solución estuvo correcta. Listo, compañeros, entonces con esto finalizamos este tema. Recuerden que ya está el taller, pueden ir revisándolo, pueden ir solucionándolo. Los invito nuevamente a que usen los medios que tenemos para comunicarnos, usen mucho el Q10, apóyense mucho en la herramienta del Q10. Usen el WhatsApp también, con mucho gusto los atenderé por WhatsApp y el correo electrónico. ¿Listo? Nos vemos en la siguiente clase.